tiene algunas citas que son célebres. Algunas citas de gente que dijo, Señor, por ejemplo, el profeta Elías, Ariel, que siempre te pongo de ejemplo. Imagínate que tengas que matar una vaca, que tengas que preparar un altar, leña, echarle 9 cántaros de agua y decir, si Dios existe va a bajar fuego del cielo. ¿Cómo te ves ahí? Porque acordate que no hubo ninguna muestra. Él hizo todo y después oró. Los que practicaban ocultismo, brujería, también lo hicieron. Para ellos no bajó fuego. Pero Elías tenía tanta seguridad que levantó las manos y dijo, Señor, muéstrale que tú existes. Y dice que bajó fuego del cielo, consumió la vaca, consumió el agua, consumió la leña y consumió las piedras. Hay que tener fe para actos así. ¿Amén? Bueno, pero debe ser común en un creyente. Yo creo que Dios puede hacer un milagro hoy. Amén. Y a su nombre. Gloria. Es bajo ese concepto que el Señor, para todos aquellos que quieren recibir una respuesta a las promesas, quiero hacer una pequeña introducción para quienes están escuchando en California puedan entender cuál es el lema de este mes. Este mes estamos hablando sobre el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Algunos la tienen por tardanza, dice Dios, no cumple lo que me dijo, alguien me dijo que yo iba a recibir esto, o leí en la Biblia y yo lo creí pero no lo recibí. Entonces hablamos la semana pasada en la serie de 3 días, hablamos un día sobre las promesas terrenales. Hay promesas que son solo terrenales, solo hacen a la vida física, a la comodidad física. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, ¿sí? Si andas conmigo te bendeciré en esta tierra, serás de bendición para las familias de la tierra. Hay un montón de promesas, pero que solo son físicas, terrenales. Luego hay promesas espirituales, que para poder recibirlas no alcanza con ser terrenal. Uno debe ser espiritual, porque las promesas como son espirituales. No tienen nada que ver con lo terrenal. Por eso hay 2 tipos de creyentes. El creyente que lee la palabra, va a la iglesia y se pone un traje en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres se visten honestas, sin faldas cortas, sin pantalón tan apretado, y lo aprenden, pero espiritualmente vos le preguntás, ¿qué experiencia espiritual tenés? No tiene ninguna. Solo aprendió teología y solo aprendió una conducta, ¿sí? Pero el Señor tiene promesas espirituales. El Señor dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu, y acá hablamos ya del Espíritu Santo, sobre toda carne, sobre siervos y siervas, sobre jóvenes, sobre ancianos. Entonces, mínimo, el Espíritu Santo tiene que descender sobre tu vida, porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y a su nombre. Orarán por los enfermos. Dice, Jesús dijo, esta es mi iglesia. La iglesia de Jesús, ¿cuál es la iglesia de Jesús en el mundo? No estamos hablando de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Jesús en el mundo? La que proclama el Evangelio. Amén. No importa qué denominación. Si proclama el Evangelio, es la iglesia de Cristo. Pero dijo, esta es mi iglesia, y ni las puertas del Hades o infierno prevalecerán contra ella. O sea que espiritualmente la iglesia tiene un poder espiritual. Tenemos autoridad espiritual. Amén. Por eso la respuesta a la oración. Un hecho espiritual, voy a poner solo un ejemplo. Un presidente de Brasil se postuló y dijo, si junto 500 escaños
y gano la presidencia, ni Dios me va a sacar. Ganó, juntó, pero acá se manifiesta un poder espiritual, porque ¿contra quién se rebeló? Contra Dios. Y Dios es espíritu y es real. Ganó, y el día anterior a asumir la presidencia murió. Ahí vemos claramente el poder espiritual. La parte espiritual es una realidad. Entonces, si uno quiere las bendiciones espirituales, debe ser espiritual. Amén. Así como nosotros creemos que todo el barrio que está en vicio, todo el que está en droga, todo el que está en delincuencia, inclusive muchos que están enfermos, son manifestaciones espirituales. Su mente está bloqueada, su mente está turbada. Y la Biblia habla que Jesús liberaba endemoniados, una palabra que a muchos no les gusta, pero ¿qué liberaba el Señor? ¿Qué dice el Evangelio? Estaban endemoniados. Para eso también está la iglesia, para orar por los oprimidos por el diablo. Amén. Son cosas espirituales. Ayer hablamos, en esta serie de 2 días, porque esta semana tenemos 2 días, sobre que Dios no cumple caprichos, ni Dios cumple cosas de más, ni tampoco promesas inventadas. Dios cumple las promesas que Él te hizo. Amén. Dios cumple la promesa que Él te hizo. Algunos, hoy vamos a hablar condiciones para recibir el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida, porque hay condiciones. Y acá vamos a matar varias vacas sagradas. ¿Vieron que en la India no se puede matar la vaca? Y si se para en la carretera o en la ruta, vos tenés que frenar, no la podés ni echar hasta que la vaca quiera salir. Bueno, pero hay muchos que tienen vacas sagradas, pero las vamos a matar hoy. Y una de las vacas sagradas son que no, si Dios quiere bendecirme y si Dios quiere cumplir la promesa, Él es Dios y lo tiene que hacer. No. Dios tiene condiciones. Y a causa de no cumplir esas condiciones es que a veces no se recibe. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios nos habla esta palabra para que nosotros seamos bendecidos. Recuerden, siempre el resultado de la prédica, el fruto de la prédica y el resultado de la palabra es para que nosotros, o para que a nosotros nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Entonces, escuchar la palabra. Jesús dijo, no sean solo oidores, sino sean también hacedores de la palabra. Sean practicantes de la palabra. Amén. ¿Qué practica el cristiano? Oración, lectura de la palabra y congregarse. Amén. Oración, porque es hablar con Dios. Lectura de la palabra, porque es palabra de Dios. Y congregarse, porque nos juntamos un grupo de gente de fe y juntos alabamos a Dios, adoramos a Dios y escuchamos una palabra dada por un pastor que de cierta manera no va a hablar justamente lo que te guste, va a hablar una palabra que vino de Dios. Amén. A veces linda y a veces medio que nos corrige, pero siempre es para bendición. Y a su nombre. Entonces, hoy vamos a ver una palabra de condiciones para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y les quiero decir a los que están escuchando por primera vez que desde el día que naciste Dios ya hizo promesa en el cielo sobre tu vida. Desde el día que naciste ya hay una promesa. ¿Ustedes escucharon esto alguna vez? Vos no naciste, o tú no naciste para esto, vos no naciste para esto. Y se mete, insiste, y no nació para eso. Pero si nacimos, nacimos para algo. Y ahí es donde Dios establece la promesa. Amén. Por ejemplo, el nacimiento de Moisés. No nació de casualidad Moisés. Moisés nació con un propósito: sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud.
Y por todo lo que pasó Moisés estuvo Dios. Para luego poder ser un gran líder de aproximadamente 3 millones de personas. Y a su nombre. Gloria. Dios no se encaprichó con Elías. Elías fue el profeta que descendía fuego del cielo, porque Dios lo hizo nacer para eso. Dios no hizo nacer por nacer a Juan el Bautista. Juan el Bautista nació con un propósito: enderezar las veredas, porque venía el Cristo, preparar a la gente para empezar a escuchar palabra de Dios. Por eso él tenía ese carácter fuerte. Dice: voz que clama en el desierto. Era duro Bautista, pero para eso nació. Y a su nombre. Entonces cada uno de nosotros nacimos con un propósito y hay una promesa sobre nuestra vida. El tema es cuándo se cumple. Porque no se está cumpliendo. Señor, me prometiste esto, pero no se está cumpliendo en mi vida. Bueno, Dios nos está hablando. No se cumple porque hay condiciones que no están dadas. En algunos no se cumple porque están pidiendo para su propio provecho, para su propio deleite. En otros no se cumple porque no es el tiempo. Pero que Dios cumple, tengan la certeza que Dios cumple. Y a su nombre. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Vamos al versículo, a ver si alguien me ayuda. Necesito que no esté tan lejos. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, lo que tiene la aplicación en la Biblia. Ahí en California saquen el HD que tienen en el bolsillo. High Definition, ¿no? Y busquen en la aplicación de la Biblia, del celular o la Biblia en mano, Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Verso 11 al 14. Verso 11 al 14. Escuchemos la palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí en Hebreos, tenemos lo siguiente. El Señor nos dice así: a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuántos dicen acá: renuncio a la pereza? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Miren, una condición que Dios le pide al creyente. Recuerden que las promesas de Dios son para los creyentes, para su iglesia. Dice que hay cosas que el mundo perdido no lo puede recibir. Por más que diga: pero si hay un Dios, ¿por qué hay hambre en tantas naciones? Si no creen, no reciben. Porque uno elige cómo va a vivir su vida y para qué lado va a vivir su vida. El apóstol Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, todas, pero no todas me convienen. Cuando yo miro a Dios, sé que no todas las cosas me convienen. Amén. Pero si el que vive la vida dice: aunque no me convenga con Dios, yo la hago igual, bueno, la puede hacer, pero no espere del cielo
una bendición así. Gracias que está vivo. Gracias que seguramente tiene trabajo. Gracias que tiene una familia. Pero las bendiciones primordialmente es, dice, para ser a los que son imitadores de la fe, a los que no son perezosos. Decid conmigo, no soy perezoso. Decid conmigo, no soy perezoso. Tenés que renunciar a la pereza. Tenés que renunciar a la pereza. Aleluya. Y a su nombre. Luego dice, porque esto le está hablando a los herederos de la promesa, la paciencia de los que heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Decí conmigo, Dios juró por sí mismo. ¿Por qué Dios jura por sí mismo? ¿Por qué Dios jura por sí mismo? Dios jura por sí mismo. Dice, no habiendo otro mayor, Dios jura por sí mismo para dar la garantía de que va a cumplir la promesa que te hace. Acá estamos hablando de Abraham, pero Abraham ya murió en esta tierra, ahora estamos nosotros bajo promesa de Dios, y Dios jura por sí mismo que te va a cumplir la promesa que te hizo. ¿Amén? ¿Cuántos están creyendo eso? Amén. Créelo. Créelo, porque Dios dice que no juró por otro. Y de esto es lo que estamos hablando en el cumplimiento de las promesas. Que el hombre cuando promete, escucha Marcela, que esta va para vos. ¿Cuántos te prometieron desde la secundaria? ¿Cuántos te prometieron que te bajaban la luna? Así que si alguno quiere luna, ya sabe dónde ir. ¿Cuántos te prometieron estrella? Todavía la estoy esperando, dice Marcela. Pastora Lili, ¿cuántas lunas te bajó el pastor? No, la está esperando todavía. Porque para prometer los hombres, prometer es fácil. Decirle que está al lado tuyo, prometer es fácil. Por eso no hay que comprometerse, Ariel, más que un chocolatito. Te traigo algún bocadito rico. ¿Qué es lo que podemos cumplir? ¿Sí? No nos metamos en lío que después no podemos cumplir. Vivi está escondida. ¿Dónde está Vivi? ¿Cuántas lunas? Viajaba de acá hasta Tesey a prometer la luna también. Gloria a Dios. Bueno, el tema es que si hay alguien que cumple las promesas es Dios. Lo que te prometió Dios te lo va a cumplir. Porque mientras está en promesa, la preocupación de Dios es que nosotros empecemos a recibir el cumplimiento, porque promesas hacen todos. Y acá vamos una a favor de los hombres. ¿Cuántas mujeres de novia dicen, me levantaré todos los días, 5 de la mañana, a hacerte el desayuno? No hay nadie. 15 días y después levantate vos, que hace frío. Yo no prometo, pero lo hago. Todo de lo Muy bien, un aplauso para una mujer que cumple. Bien, pero de eso se trata la prédica, del cumplimiento. Y no que las promesas queden en palabras nada más, porque las palabras se las lleva el viento. Y las palabras de Dios no se las lleva el viento. Si Dios prometió, va a cumplir. Esperalo, dice la palabra. Estos días predicamos Habacuc 2:3. Esperalo, ciertamente la visión se cumplirá. Aunque se tardase, Dios va a cumplir. Y a su nombre. Entonces acá dice
que no hay que ser perezoso y que hay que esperar en fe. Hay que tener una manifestación de fe. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo manifiesto mi fe? No es diciendo tengo fe. Es orando, leyendo la Biblia y congregándose. Manifestación de fe. Amén. Sean imitadores de fe, dice acá en el versículo. Porque Dios quiere que recibamos el cumplimiento de la promesa. No la promesa, el cumplimiento de la promesa. Amén. ¿Cuántos creyeron que Dios lo va a prosperar? Amén. Tiene que llegar esa promesa. Tiene que llegar. Pero a veces las condiciones, a veces somos perezosos y el perezoso lo echan de todos los trabajos. Estos días me estaban comentando que una enfermera estaba cuidando a un paciente y dice, pero desde que llegó se durmió. Se durmió sentada ahí. ¿Entienden? Entonces, y ya estaban hablando de que le iban a cambiar. El perezoso pierde los trabajos, nunca le va bien. Por eso el Señor dice, no, de fe, gente de fe. Y a su nombre. Gloria. Luego dice así, que Dios prometió por sí mismo para garantizar el cumplimiento. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham todavía no tenía ni un hijo, decí conmigo, ni un hijo. Y su esposa, dice la Biblia, era estéril. Y Dios le estaba hablando de grandeza, de una nación grande. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Porque hoy toda la nación de Israel, en todo el mundo, a través de los judíos, es la descendencia de Abraham. Si todo Israel y todos los judíos en el mundo son la descendencia de Abraham, y Abraham no tenía hijos y su mujer era estéril, ¿Dios cumplió la promesa o no la cumplió? ¿Dios cumplió la promesa o no la cumplió? La cumplió. La cumplió. Aunque a alguno le parezca difícil, Dios cumplió. Con tu mujer estéril, avanzado de edad, yo te haré una nación grande. Amén. Lo hizo salir una noche y mirar el cielo y le dijo, te multiplicaré como las estrellas. Otro día le dijo, como la arena del mar. Y otro día le dijo, como el polvo de la tierra. ¿Quién podrá contarlo? Amén. ¿Dios cumplió o no cumplió con Abraham? Sí cumplió. Sí cumplió. Así es Dios. Amén. Solo nosotros tenemos que decirle, Señor, acá estoy, para que tú cumplas. Pero una característica de Abraham es que él tuvo fe. Por eso es el padre de la fe. Él creyó. ¿A qué edad tuvo Abraham su hijo? A los 100. Él tenía 70 años, Dios le hace la promesa. 80 años, te creo, Señor. 90 años, te creo, Señor. Cualquier ser humano diría, Señor, ya, déjalo para uno más joven, que tenga hijo otro, ya no estoy para criar chicos. ¿Cuántas abuelas dicen, ya no estoy para andar con los chicos, que los críe su mamá? Pero ¿saben qué? Abraham creyó. ¿Se imaginan el cumpleaños 99 de Abraham? 99 años, casi 100 y pensando en la promesa. Pero a los 99 años Dios lo visitó y le dijo, el año que viene, a este tiempo, se cumplirá la promesa. Amén. Y se cumplió. Y hoy es el padre de la fe. Y nació Isaac. Y saben que no solo lo bendijo con Isaac. No lo pudo ver bebé y se murió, Lo casó, le buscó novia, lo casó. Se muere Sara, se casa otra vez Abraham. Y tiene como 6 hijos más.
¿Cumplió Dios con Abraham o no cumplió? ¿Cuántos dicen así Dios va a cumplir conmigo? Dios cumple sus promesas y a su nombre. Pero tengo que ser como Abraham, un hombre, una mujer de fe. Creer las cosas que no son como si fueran. Creerlo. Y a su nombre. Ahora, recuerden, la fe sin obra es muerta, no sirve. Yo tengo que obrar como que creo. Yo tengo que actuar como que estoy creyendo. Si yo estoy quieto, estoy perezoso, no me congrego, no oro, no leo, es muy difícil, aunque tengas la promesa, que se cumpla la promesa, porque Dios no tiene obligación con los que no tienen fe. Y a su nombre. Vamos al libro. ¿El micrófono? ¿Qué pasa que tiene bajado? Está bien, pero anda y no anda. Vamos a para el pastor. Hechos capítulo 16. Vamos buscando, pastor Néstor. Hechos capítulo 16, verso 31. Ariel, ¿leemos? Ariel, leemos, te voy a dar otro versículo. Otro, Josué 1, de 7 al 9. Vamos a leer entonces, pastor Néstor, Hechos 16, 31. Ahí va, tranquilo, vamos. Hecho que Mientras buscan en California también. No, Hechos. Ahora va Hechos. El hermano porque va a leer. Hechos capítulo 16, Verso 31. 16 verso 31. Gloria a Dios. Estaba Pablo y Sila preso. La cárcel tiembla. El carcelero se asusta y hace una pregunta. El versículo 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hace una pregunta diciendo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la condición para ser salvo en este caso fue creer en el Señor Jesucristo. ¿En qué tenían que creer? En el Señor Jesús. Si hay alguno que quiere ser salvo hoy, debe creer en Él. En el Señor Jesucristo. Vamos todos juntos, vamos a ver si armonizamos el espíritu. Si alguien quiere ser salvo hoy, tenemos que creer en Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesús. Yo quiero ser salvo, hago todas las cosas bien, me porto bien, estudio todo bien, hago caso todo el tiempo, pero si no cree en Jesucristo, no hay salvación. Amén. Por eso Él murió en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, para que todo hombre sea salvo. Entonces el carcelero recibió: si crees en Jesucristo, no solo vas a ser salvo, va a ser salvo toda tu casa. ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben qué pasó? El carcelero los invitó a su casa, toda su familia se bautizó, porque la promesa se cumplió. Porque toda promesa que viene del cielo, si nosotros actuamos en fe, si nosotros cumplimos la condición que nos pide, se va a cumplir sobre nuestras vidas. Hay promesas que están ahí. Dios hace rato que quiere que se cumplan en nuestras vidas, pero no se cumplen. ¿Por qué? Porque no cumplimos la condición. Estamos mirando para otro lado. Ahí se cumple lo de Jonás. Dios lo envía a Nínive y él se quería ir para otro lado. Se pagó el boleto del barco para irse a otro lado. Dios quería hablar a una ciudad para que se arrepiente y se convierta, y él no quería. Entonces, cuando fue para el otro lado, no recibió ninguna bendición. ¿Qué recibió? Tormenta. Y recibió que se lo coma un pez.
Entonces, otra condición. Esta no la anoté, pero yo se las voy a decir. El Señor dice que la